Un airdrop masivo de CBEC dirigido exclusivamente a holders de XRP en Uphold. Esto no es una coincidencia y aquí está la clave que pocos ven. En este vídeo te voy a contar por qué el airdrop de CBEC es la punta del iceberg de una transformación masiva que se avecina en el ecosistema cripto y cómo entenderla te va a dar una ventaja real. Este es solo el primer capítulo de una serie de 3 vídeos donde desvelaremos el entramado oculto detrás de los airdrops estratégicos, como el de Uphold a holders de XRP. Estos eventos son mucho más que simples repartos, revelan alianzas y movimientos clave que te darán una ventaja real al entender el sector cripto. Así que, querido amigo, te recomiendo que te asegures de no perderte los próximos episodios para completar tu visión. Hablo del reciente airdrop de la red CBEC a los holders de XRP en Uphold. A primera vista, parece un evento aislado, una simple distribución de tokens. Pero ¿te has preguntado por qué una red de pagos como CBEC elige a los holders de XRP en una plataforma tan particular como Uphold para su airdrop? Y aquí voy a ponerme serio. En la investigación que hemos realizado, uniremos los puntos, exploraremos las diferentes hipótesis y responderemos a la siguiente pregunta. ¿Es esto la punta del iceberg de alianzas secretas? Pues quédate hasta el final porque te prometo que este vídeo es fascinante y las conclusiones a las que hemos llegado son muy reveladoras. ¡Reveladoras! Empecemos por los hechos. Hace poco, los usuarios de Uphold que poseían XRP fueron sorprendidos con un airdrop del token CBEC Network. Esto no es un airdrop cualquiera. CBEC Network es el token nativo de una red de pagos en tiempo real, enfocada en el pago de nóminas y la transmisión de dinero lineal, también conocido como streaming money. Un airdrop directo a los holders de XRP es un movimiento estratégico, un airdrop que se podría considerar como un movimiento estratégico orientado a captar a los holders de XRP. ¿Pero por qué? Implica que CBEC tiene un interés claro en la comunidad de XRP y en su base de usuarios. ¿Por qué este airdrop no se ha ofrecido a holders de Ethereum o Solana en otras plataformas? La elección de XRP en Uphold no es trivial. Es una declaración y nos lleva directamente al segundo punto clave de este vídeo. Sigan viendo. Permanece atento. La relación ya consolidada entre Uphold y XRP. Te lo voy a explicar ahora mismo. Para entender la magnitud de este airdrop, debemos recordar la relación casi simbiótica entre Uphold y XRP. Durante los años más duros de la demanda de la SEC contra Ripple, cuando la mayoría de los exchanges de Estados Unidos retiraron el soporte de XRP por miedo a la clasificación como valor, Uphold se mantuvo firme. Fue y sigue siendo una de las pocas plataformas accesibles para los inversores minoristas de Estados Unidos que querían comprar y vender XRP. Esta lealtad creó una base de usuarios de XRP increíblemente fiel a esta plataforma, increíblemente fiel a Uphold. No es solo un exchange. Para la comunidad XRP, Uphold es un refugio, un socio que no los abandonó en tiempos difíciles. Si CBEC quería alcanzar a una comunidad comprometida con los pagos y con XRP, y además regulada y activa en Estados Unidos, elegir Uphold como su plataforma para el airdrop no solo es lógico, es una señal estratégica de primera magnitud. Pero, ¿qué significa realmente? Y aquí es donde nos metemos de lleno en la madriguera del conejo. Aquí te presento mi hipótesis. La hipótesis planteada por alguno de los observadores más agudos de la comunidad es que este airdrop de CBEC Network a través de Uphold podría ser la punta del iceberg de acuerdos de confidencialidad o colaboraciones más profundas que aún no son públicas, no se pueden hacer públicas en estos momentos. La elección de Uphold como conducto para este airdrop no es casual, apunta a una alineación de intereses mucho más allá de lo evidente. La teoría sugiere que CBEC y quizá Ripple o entidades dentro del ecosistema de XRP podrían tener acuerdos de desarrollo o integración bajo NDA, es decir, bajo acuerdos de confidencialidad. Esto significa que están trabajando juntos en proyectos específicos, pero la información es privada y no puede ser revelada públicamente. Vamos a tomarnos un momento para reflexionar. CBEC
se enfoca en streaming money y el pago de nóminas, soluciones de pago en tiempo real. Ripple y el XRP Ledger están construyendo una infraestructura para el movimiento de valor transfronterizo y stablecoins. Hay una sinergia natural. Un airdrop es una forma discreta y casi orgánica de distribuir un token a una base de usuarios relevantes sin hacer un anuncio formal de asociación que podría estar bajo acuerdos de confidencialidad por razones estratégicas o regulatorias. Este tipo de movimientos silenciosos son comunes en la fase temprana de desarrollo de ecosistemas. Las empresas exploran compatibilidades, prueban la adopción y preparan el terreno para anuncios mayores. El airdrop podría ser una prueba de concepto de la distribución o la primera fase de una integración mucho más profunda. Es un guiño a los que están prestando atención. Y en este canal prestamos atención a todas las señales. Sí, prestamos atención a todas las señales. Yo me pego un curro toda la semana de ver noticias, de investigar y tal, y luego te lo resumo aquí los domingos para que tú veas el vídeo. ¿Y qué tienes que hacer una vez que ves el vídeo? Pues darle al like, porque me ayuda mogollón, y escribirme un comentario, que sabes que los leo todos y los contesto personalmente. Así que venga, te dejo 2 segundos para que le des al like. ¿Ya? Venga, sigan viendo. Más allá de la especulación sobre acuerdos de confidencialidad, esta conexión CBEC, Uphold y XRP es un ejemplo perfecto de una tendencia mucho mayor y crucial en el futuro de las finanzas digitales: la interoperabilidad y la formación de un ecosistema financiero verdaderamente, como decimos siempre, interconectado. Para que el dinero digital y los activos tokenizados realmente despeguen a nivel institucional y global, no podemos tener islas aisladas. Necesitamos puentes, conductos, alianzas estratégicas que permitan que el valor fluya sin fricciones entre diferentes redes, plataformas y soluciones. Un airdrop como este, dirigido a una comunidad específica y fiel como la de XRP en Uphold, no solo distribuye tokens, construye puentes. Fomenta la exploración, la liquidez y la eventual integración entre proyectos que, aunque no anuncien una asociación formal, están alineados en la visión de un futuro financiero más eficiente y global. Es la señal de que todos los constructores serios están moviendo fichas en el tablero, preparando el terreno para una infraestructura digital que será la base del nuevo sistema financiero global. Y estos pequeños eventos son las pistas que nos dan sobre cómo se está tejiendo esta red. Si sabemos identificar estas señales, si sabemos interpretarlas y razonamos, nos podemos dar cuenta que esta es una posibilidad real de invertir en XRP, de invertir en este proyecto. Pero bueno, esto no es un consejo de inversión. En resumen, el airdrop de CBEC Network a los holders de XRP en Uphold, lejos de ser un simple evento de distribución de tokens, es una conexión fascinante que nos invita a indagar en posibles alianzas secretas y el futuro interconectado de los pagos digitales. Ya sea una señal de acuerdos de confidencialidad profundo o simplemente una estrategia inteligente de adopción, lo cierto es que movimientos como este son los que construyen los cimientos del ecosistema financiero del mañana. Y estar atentos a estos puntos conectados nos da una ventaja para entender hacia dónde se dirige el mercado y quiénes van a ser sus protagonistas. ¿Entendido? Ha llegado el momento de decirte que si este vídeo de investigación te ha parecido revelador, prepárate, porque esto solo es el principio. Deja las manitas. Hoy te he mostrado solo una pequeña muestra de lo que está sucediendo en el ecosistema cripto. La trama se complica en los 2 próximos episodios de esta serie, donde desvelaremos conexiones aún más profundas y movimientos que cambiarán tu visión del ecosistema cripto. Hazme caso. Así que si no quieres perderte ningún capítulo y dominar el juego, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Venga, pues nada, sin más dilación y con esto y un bizcocho, nos vemos el próximo día a las 8.